Deku no debería ser el protagonista de esta historia. Y no lo digo como crítica, lo digo como la verdad más incómoda y más importante que puedes entender sobre My Hero Academia antes de ver un solo capítulo. En un mundo donde el 80% de la humanidad nació con superpoderes, donde los héroes son celebridades institucionales, donde el sistema lleva generaciones clasificando a las personas entre los que pueden y los que no, Izuku Midoriya es, objetivamente, el candidato menos viable para cargar con el legado más poderoso de la historia. Sin quirk, sin poder, sin nada, el sistema lo descartó a los 4 años con un diagnóstico médico frío y una conclusión que nadie en su mundo cuestionó. Este niño no puede ser héroe, y sin embargo aquí estamos, hablando de él, porque resulta que el sistema estaba equivocado, no un poco, fundamentalmente. Para entender por qué Deku importa de verdad, hay que entender el mundo que lo produjo. My Hero Academia construye una sociedad que en la superficie parece una meritocracia. Tienes poder, demuestras lo que vales, llegas lejos. Limpio, justo, transparente. Pero debajo de esa superficie late algo mucho más oscuro. Un sistema que confunde el talento innato con el valor personal, que le dice a un niño de 4 años que su sueño no es válido porque no nació con la herramienta correcta, que celebra lo que eres por accidente genético y llama a eso mérito. Deku nació en ese sistema sin la herramienta, y lo que hace con esa ausencia es lo que convierte su historia en algo que va mucho más allá del shonen convencional. Katsuki, Bakugo y Deku crecieron juntos. Desde niños, Bakugo tenía todo lo que Deku no tenía, un quirk explosivo y brillante, el carisma natural del que siempre gana, la certeza absoluta de que estaba destinado a la grandeza. Y Deku lo admiraba, genuinamente, sin reservas, con esa clase de admiración pura que solo existe en la infancia. Pero Bakugo no supo qué hacer con esa admiración, o peor, sí supo, porque Deku, con su cuaderno lleno de análisis y su mirada que lo registraba todo y su negativa silenciosa a rendirse, representaba algo que Bakugo no podía tolerar, la posibilidad de que el poder innato no fuera suficiente, de que alguien sin nada pudiera aspirar a lo mismo que él. Y entonces empujó, años de humillación sistemática, el apodo Deku lanzado como insulto, un mensaje repetido hasta el cansancio: tú no perteneces aquí. Lo que Deku hizo con eso no fue odiar, no fue rendirse, siguió llenando cuadernos, siguió soñando, siguió presentándose cada día a un mundo que le decía que se fuera, no porque no le doliera, le dolía. Horikoshi se toma el tiempo de mostrárnoslo en cada mirada, en cada momento donde el sistema le repite su veredicto, sino porque había encontrado algo que Viktor Frankl, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto y uno de los pensadores más importantes del siglo XX, describió como la clave de la resistencia humana más extrema. El último de los derechos humanos es elegir la actitud que tomas ante el sufrimiento que no puedes evitar. Frankl sobrevivió campos de concentración, perdió a su familia, lo perdió todo, y lo que observó en ese infierno fue esto: lo que separaba a quienes resistían emocionalmente de quienes se quebraban no era la ausencia de dolor, era la presencia de sentido, un propósito, una razón concreta para seguir. Deku tenía la suya desde el principio: quiero ser como All Might, quiero salvar a la gente con una sonrisa, quiero demostrar que se puede. Ese sentido fue su armadura durante años. No lo protegió del dolor, lo equipó para atravesarlo. Aristóteles, hace más de 2000 años, planteó una idea que la cultura popular suele ignorar porque es incómoda. La virtud no es un don, es un hábito. No naces valiente. Te vuelves valiente actuando con valentía una y otra vez, incluso cuando tienes miedo. No naces héroe. Te conviertes en héroe tomando decisiones heroicas cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. El héroe, para Aristóteles, no es el que tiene el poder más grande, es el que ha cultivado, con práctica constante y dolorosa, el carácter que lo hace actuar bien cuando importa. Deku es la encarnación más literal de esta idea en el anime moderno, los cuadernos llenos de análisis de héroes, las horas estudiando movimientos, estrategias, patrones,
El instinto de lanzarse sin pensarlo cuando Bakugo estaba en peligro y nadie más se movió, cuando él no tenía absolutamente nada con qué ayudar, excepto 2 piernas, y la incapacidad física de quedarse quieto mientras alguien sufría. Eso no es impulso irreflexivo, eso es carácter construido durante años de práctica silenciosa en un mundo que no le pedía que se molestara. Y All Might lo vio. All Might, el símbolo de la paz, el héroe número 1, el hombre cuya sonrisa tiene el poder de decirle al mundo entero que todo va a estar bien. Deku lo encuentra en el peor momento de su propia historia, disminuido, acercándose al límite de su poder, cargando el secreto de que el símbolo de la paz se está apagando. Un hombre que construyó toda su identidad sobre ser inquebrantable, descubriendo que era muy humano después de todo. Y Deku, sin saber nada de eso, le hace la pregunta que lo ha consumido durante años. ¿Puede alguien sin quirk convertirse en héroe? La respuesta que el sistema daría es no. Y All Might, en ese primer momento, casi la da. Pero entonces, Deku hace lo que siempre hace. Actúa antes de calcular. Cuando un villano captura a Bakugo y todos los héroes presentes evalúan el riesgo y deciden esperar, Deku corre, sin poder, sin plan, con un cuaderno como único escudo. Corre porque no puede no hacerlo. Y All Might entiende algo que cambia todo. Este chico ya es un héroe. Solo le falta el poder para demostrárselo al mundo. Tú puedes convertirte en héroe. Las primeras palabras en toda su vida que van en esa dirección. 8 palabras que deshacen años de veredictos en contra. Y One for All, el quirk más poderoso de la historia, acumulado a través de generaciones de portadores que lo fueron pasando como una antorcha, llega a Izuku Midoriya, el chico sin nada, el chico que el sistema descartó a los 4 años. Aquí es donde Nietzsche entra con toda su fuerza. Friedrich Nietzsche habló de la transvaloración de los valores, el acto de tomar un sistema que te define como inferior y rechazarlo completamente para construir uno propio desde cero. El mundo de My Hero Academia le dijo a Deku que su valor dependía de su quirk, que sin poder innato no había héroe posible, que el mérito era genético, no construido. Deku pasó años edificando en silencio exactamente el sistema de valores contrario, que el heroísmo es una elección, no un don, que analizar, prepararse y actuar con todo lo que tienes vale tanto como cualquier poder de nacimiento. Y cuando recibe One for All, no lo recibe como validación externa, lo recibe como herramienta para lo que ya era. Esa es la diferencia fundamental entre Deku y casi todos los protagonistas del género que reciben un poder especial. Él no se convierte en héroe cuando recibe el poder. Ya lo era. El poder solo le da la capacidad de demostrárselo al mundo que no quería verlo. Pero cargar con One for All no es un regalo sin precio. Es un peso físico que literalmente rompe su cuerpo cada vez que lo usa al máximo. Los primeros arcos son una serie de fracturas, dedos, brazos, piernas, Deku, aprendiendo a manejar un poder diseñado para alguien que lo hubiera heredado desde el nacimiento, no para un chico que lo recibió de golpe a los 14 años. Y es un peso emocional que va mucho más allá de los huesos, porque One for All no viene solo, viene con los recuerdos y las personalidades de todos los portadores anteriores. Viene con la historia de una guerra que empezó antes de que Deku naciera. Viene con un enemigo, All For, One, que lleva siglos acumulando poder y que ahora tiene en la mira al niño que lleva el único poder capaz de detenerlo. Deku hereda una misión que no pidió, una guerra que no empezó, un legado que aplasta, y lo carga, no con heroísmo fácil ni con sonrisas de póster, con huesos fracturados, con noches de dudas, con el peso constante de saber que las personas a su alrededor están en peligro por su causa. El estoicismo aparece aquí de la forma más silenciosa. Deku no puede controlar haber heredado esta guerra, no puede controlar que All for One exista, no puede controlar el peso del pasado de One for All. Lo que puede controlar es cómo responde, y responde con trabajo, con preparación, con la misma actitud de siempre. Si no puedo hacerlo con lo que tengo, aprendo a hacerlo con lo que conseguiré. La relación entre Deku y All Might merece su propio espacio porque no es lo que parece en la superficie. No es solo maestro y alumno, no es solo donante de poder y receptor.
es la historia de dos personas que se salvan mutuamente sin que ninguna de las dos lo nombre durante mucho tiempo. All Might llegó a Deku en el peor momento de su propia historia, y Deku le devolvió algo que All Might había perdido sin darse cuenta: la certeza de que el heroísmo es real, de que no es marketing, ni símbolo, ni imagen pública, de que hay personas en el mundo que corren hacia el peligro sin poder, sin plan, porque simplemente no pueden hacer otra cosa. All Might le dio un quirk a Deku. Deku le dio a All Might la razón para que ese traspaso valiera la pena. Una de las relaciones padre e hijo más honestas del anime moderno, precisamente porque ninguno de los dos la llama así durante demasiado tiempo. Pero se nota en cómo All Might sonríe cuando Deku supera lo que se esperaba de él, en cómo Deku entra en pánico cuando All Might está en peligro de una forma que va mucho más allá del respeto profesional. Frankel lo llamaría sentido encarnado en una persona concreta. A veces el propósito que nos mantiene en pie no es abstracto ni filosófico, es alguien específico que nos necesita, o a quien nosotros necesitamos, y eso es más que suficiente. Y entonces llega el momento que divide My Hero Academia en un antes y un después. Deku, al comprender la magnitud real de la amenaza, toma una decisión que nadie esperaba de él. Se va solo, el chico que siempre fue definido por sus vínculos, por su clase, por All Might, por Bakugo, decide alejarse de todos para protegerlos, carga con One for All y con la guerra entera y desaparece en la noche. Es su momento más oscuro, y también el más honesto, porque muestra algo que el shonen raramente se atreve a mostrar, que el sacrificio no siempre es épico ni público. A veces el más difícil es alejarte de las personas que amas, porque crees, equivocado o no, que eso las mantiene a salvo, aunque te destruya hacerlo. Deku en esos arcos no es el chico esperanzador de los primeros episodios, es alguien roto al límite, que sigue moviéndose porque parar tiene un precio que otros pagarían por él. Y entonces la clase 1A va a buscarlo, no porque el sistema se lo indique, no porque sea la decisión táctica correcta, sino porque son sus amigos y lo conocen y ven en ese chico sucio y exhausto al mismo Deku de siempre, y deciden que no va a cargar solo con lo que no debería cargar solo. Y Bakugo, Katsuki Bakugo, el chico que pasó años diciéndole a Deku que abandonara su sueño, que era un inútil, que no pertenecía, le tiende la mano, sin discurso elaborado, con la misma brusquedad de siempre. Pero la mano está ahí, y ese gesto pequeño es la resolución de uno de los arcos de rivalidad más complejos del género, porque Bakugo no se convierte en otra persona, sigue siendo él, pero creció, entendió algo que le costó años, que la fortaleza de Deku nunca fue una amenaza, que dos personas pueden aspirar a lo mismo sin que eso destruya a ninguna de las dos. Aristóteles sonreiría, porque los dos, finalmente, actúan con virtud, no la que nació con ellos, la que construyeron a golpes durante años de fricción y crecimiento y negativa a quedarse como estaban. Lo que hace a Deku único no es que sea el más fuerte, ni el más inteligente, ni el que tiene el quirk más impresionante. Es que es el más honesto sobre lo que cuesta, en un género lleno de protagonistas que nacen especiales, que tienen poderes únicos desde el principio, que están destinados a la grandeza por alguna fuerza externa. Deku empieza sin nada, y lo que construye, lo construye él, con trabajo, con análisis, con huesos rotos y cuadernos llenos y la negativa sistemática a creer que su valor dependía de algo que no podía controlar. Nietzsche habría dicho que creó sus propios valores en un mundo que no le ofrecía ninguno. Frankl habría dicho que encontró sentido donde el sistema decía que no había nada que encontrar. Y Aristóteles simplemente habría señalado lo que siempre supo, que el héroe no es el que nace con el poder, es el que elige, una y otra vez, ser la persona que actúa cuando todos los demás calculan. Deku me cambió la forma de ver el esfuerzo, no como sustituto del talento, como algo más valioso, la única forma honesta de construir quién eres cuando el mundo ya decidió que no eres suficiente. El talento te lo da el mundo, el carácter te lo das tú, y Deku, desde los 4 años, sin saber que estaba haciendo filosofía, eligió el carácter, todos los días,
con las manos vacías primero y con los huesos rotos después. Y eso, para mí, es lo más real y lo más poderoso que existe en el shonen moderno. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Deku merece más análisis serio del que normalmente recibe, porque debajo de los superpoderes y las batallas épicas hay una pregunta muy concreta y muy humana. ¿Qué haces cuando el mundo decide que no estás a la altura de tu propio sueño? Su respuesta es simple y brutal al mismo tiempo. Sigues de todas formas. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Es Deku el protagonista más completo del shonen moderno? ¿O hay alguien que en tu opinión lo supere? Y dime qué personaje quieres ver en el próximo video. Nos vemos en el siguiente.